Muy bien. En la sección del día lunes, la lección nos presenta lo que es el edificio de la iglesia. Es interesante notar que la palabra edificio tiene, por así decirlo, dos, bueno, se me olvida cómo se dice en español. El asunto es que está entre comillas, esa es la palabra, entre comillas, lo cual significa que no es netamente el edificio, o sea, es lo contrario del edificio. La iglesia no es el edificio como estructura, sino que la iglesia es los que estamos adentro de la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, o sea, todos los miembros reunidos allí dentro de ese templo o dentro del edificio. Oiga lo que dice aquí la lección, es algo muy importante. Dice, la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él, hablando de Dios, le concede su suprema consideración. Aquí esta declaración está admitiendo que la iglesia es débil y defectuosa. Eso es como el ser humano lo piensa, pero para Dios, Él se la presenta a sí mismo sin mancha, oiga bien, sin arruga, sin ninguna cosa que sea defectuosa. Para Dios, su iglesia es perfecta. ¿Por qué? Porque esa iglesia la ve Dios. La iglesia que tú ves, la iglesia que yo veo, es la que es defectuosa, es la que es débil, pero la iglesia de Dios es poderosa y no tiene mancha ni arruga. De tal manera que aquí nos lleva en este día la lección al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3, de los versículos podemos leer desde el 1, bueno, todo el capítulo, pero escuche lo que dice al comienzo de este capítulo. De manera que yo, está hablando Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí el apóstol está diciendo, ustedes no son, aunque son la iglesia, o son miembros de la iglesia, parecen carnales, no se comportan como espirituales. ¿Por qué? Porque había un conflicto entre si los líderes de este grupo de hermanos o de miembros de la iglesia eran de Pablo o eran de Apolo. O sea, ellos tenían un líder a quien ellos seguían. Ahora, aquí lo dice el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. Cada quien, o sea, habían debates y pleitos entre ellos, a quién pertenecían ellos como liderazgo. Versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, el que da el crecimiento. O sea, que hay hermanos que plantan y hay hermanos que riegan. Bueno, hay hermanos que también la riegan, pero ese es otro tema. De tal manera que aquí dice que si alguno piensa que alguien planta y otro riega, el punto es que el crecimiento lo da Dios. ¿De quién eres tú? Algunos dirán, no, pues yo voy con el pastor tal y tal. No, yo voy con el pastor tal y tal. Hay gente que está todavía prendida de por allí y todo es el pastor Gambetta. Hay otros, por otro lado, no, yo soy del pastor, por decir algo, ¿no? Del pastor Bullón, o si no, del pastor Doug Bachelor, o si no, hay gente que anda siguiendo a la gente y eso no es estar enfocado en el verdadero enfoque. Sigue diciendo, versículo 9, versículo 8, y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, ¿quién es Pablo? Un colaborador de Dios. ¿Quién es Apolo? Un colaborador de Dios. ¿Quién es cualquier otro pastor? Es un colaborador de Dios. Así es que, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Dice aquí, el cual es Cristo o Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de tu fe? ¿Un pastor? ¿Otro pastor? No, es Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Entonces aquí la lección nos dice claramente que aquí se muestra, Pablo está diciendo que la iglesia es como un campo, que alguien planta y otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Dice aquí, Dios mismo es responsable por su crecimiento y maduración. Además de esto, nosotros somos templo. O sea, no es el edificio. Nosotros somos templo y somos templo santo, de acuerdo a lo que dice aquí mismo, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice así, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, usted es templo de Dios, yo soy templo de Dios, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, doctrinalmente hablando, nosotros ocupamos estos versículos para decir, yo tengo un estilo de vida vegetariano y porque soy vegetariano, tengo mi cuerpo santo. Oiga, eso no es real. Aquí mismo dice la lección. Aquí dice claramente, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí el tema principal, dice, no es la salud. Oiga bien, el tema principal de esto no es la salud, aunque nos ayude en la salud. Dios no destruye a las personas que abusan de sus cuerpos con malas elecciones de estilo de vida. Ellos se destruyen a sí mismos. De tal manera, entonces, lo primero que el tema es aquí, que no es la salud. Dice Pablo, sí habla acerca de nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo, en relación con nuestras elecciones. O sea, el punto aquí no es la salud, aunque nosotros doctrinalmente lo ocupamos para la salud. Ahora, ¿qué más dice aquí? La segunda parte que presenta dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si alguien destruye ese templo, Dios lo destruirá a él. O sea, si alguien trata de destruir la iglesia, se va en contra de la iglesia, Dios va a destruir a ese individuo. Dice que nosotros somos un grupo de personas. Dice, si alguno hace alguna cosa contra y puede destruir la iglesia, esa persona está en serios problemas. Dios advierte que destruirá a las personas que traten de destruir a su iglesia. De tal manera dice aquí, ¿qué es lo que yo hago para edificar el cuerpo de Cristo? Pues déjame decirte una cosa. Yo creo por la gracia de Dios, por el amor que Jesucristo me ha dado, en su amor y en su misericordia, siento que me ha dado esta misión de construir el cuerpo de Cristo, de presentar esta lección de escuela sabática, porque el corazón de nuestra fe es la lección. Por eso me interesa a mí presentar toda la lección. ¿Por qué? Porque este es el corazón de la iglesia. Si yo te presento solo la mitad del corazón, tú no puedes vivir, yo no puedo vivir. Nadie puede vivir con la mitad del corazón. Puede vivir sin un brazo, puede vivir sin una pierna, puede vivir sin un ojo, puede vivir con la mitad del cerebro. ¿Pero qué? Es todo el corazón. De tal manera que aquí, dice aquí, si tú estás haciendo algo para destruir la iglesia, Dios va a destruir al tal, porque la iglesia, a pesar de que está debilitada y defectuosa, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él le concede su suprema consideración. De tal manera que aquí vamos a aprender la idea. Somos el templo, somos el cuerpo de Cristo y este cuerpo tiene que ser santo. Tú no perteneces a un pastor en particular. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Otra cosa que le pongas ahí ese fundamento ya no sirve. Madera, hojarasca, todo eso va a ser quemado. Tiene que ser oro puro. Y aquí vamos a entender este tema más claramente en la lección del día martes con el tema que es la iglesia como un cuerpo.